todos, muy, pero muy buenas tardes nuevamente a este show que hacemos cada 8 días, como es el Go Labs por parte de Consultor Go para toda Latinoamérica y para todas las personas que de alguna u otra manera están con nosotros, queriendo potenciar sus conocimientos, queriendo potenciar sus habilidades, queriendo ayudar a potenciar procesos en Latinoamérica, queriendo ayudar de alguna u otra manera a hacer que todo este conocimiento que todos los días adquirimos todos nosotros podamos compartirlo y podamos desarrollar cosas increíbles en nuestras organizaciones. ¿Listo? El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y son los fundamentos para la gestión de riesgos en los procesos y donde de alguna u otra manera quiero que hoy veas cómo trayendo un par de teorías, trayendo un par de temas muy chéveres, vamos a poder entender un poco por qué la gestión de riesgos en los procesos es tan importante y por qué la gestión de riesgos de alguna manera va a impactar en todas las actividades de mejora continua que hacemos en las empresas, en todas las actividades de mantenimiento, en todas las actividades que muy probablemente estamos gestionando para que los procesos dentro de las organizaciones sean muy chéveres y sean probablemente más fortalecidos dentro de todos los procesos que desarrollamos en el día a día. ¿Listo? Quiero que analicemos lo siguiente. Piensa en esto. El líder que usa la gestión, ¿qué debería tener? Y aquí yo quiero que tú te visualices, yo quiero que tú te pongas acá un poco y analices un poco de quién soy yo. Dan Brown Pitkin nos decía en algún momento que un líder aplica objetivos por proyectos, es decir, que literalmente está validando que cada proyecto tiene un objetivo supremamente claro. Nos dice que utiliza la lógica y muy probablemente esto es muy traído de la ingeniería y esto es muy traído de cómo nosotros lideramos la gestión desde los procesos que aplicamos en el día a día. Siempre aprende. El líder que usa la gestión todos los días está en la capacidad y está en el empoderamiento de poder seguir aprendiendo sobre los procesos, de poder seguir aprendiendo sobre esas buenas prácticas que muy probablemente debe implementar dentro de todos los procesos que administra y logra la mejora natural. Es decir, cuando tú, como líder de cualquier proceso en una organización, tú estás implementando un modelo de gestión para lo que sea, para la gestión de riesgos, para la gestión de la mejora, para la gestión de la calidad, para la gestión de lo que sea, siempre se tiene que evidenciar que esa mejora nazca de una manera natural. Es decir, que cada vez que tú has impactado en cada una de las personas que participan en todos y cada uno de estos procesos, la mejora se evidencia de una manera natural, tranquila y que de alguna u otra manera las personas sean quienes ejecuten esto. Entonces, pilas acá, equipo. ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando acá? El líder que usa la gestión tiene que tener inicialmente ese fundamento para poder entender en los procesos cómo esa gestión de riesgos le va a poder aplicar en algún momento. De tal manera que nosotros hagamos que esa organización entienda literalmente que la gestión, que es simplemente hacer que sucedan las cosas, es algo que todos los días se está viendo evidente para poder garantizar todos y cada uno de estos procesos. Ahora quiero que pensemos algo supremamente importante y es el pensamiento basado en el riesgo y el pensamiento basado en procesos. Cuando nosotros analizamos esto, muy probablemente nosotros tendremos que entrar a analizar algo aquí de manera muy puntual. Y es que el pensamiento basado en el riesgo, para que se llegue a ese pensamiento, debe tener una lógica orientada hacia el pensamiento basado en procesos. Por lo general, las organizaciones tenemos un pensamiento basado en procesos, donde literalmente nos volvemos supremamente operativos, donde literalmente nos colocan unos proyectos o unas metas muy puntuales que debemos nosotros cumplir para poder garantizar, digamos que todos y cada uno de estos procesos. Para llegar a ese pensamiento basado en el riesgo, pues obviamente ya tenemos que empezar a darle dinámica a otro tipo de posibilidades que vamos a ir entendiendo durante el fundamento de la gestión de riesgos. Entonces, en el 2018, empresas mexicanas del sector petrolero empezaron a desarrollar proyectos donde literalmente buscaban entender claramente
cómo la gestión de riesgos y cómo la gestión de procesos de alguna manera iban conectadas. Este era un sector que estaba siendo impactado porque muchos de sus procesos no cumplían con los proyectos de mejora continua. Entonces, automáticamente ellos empezaron a validar tres premisas fundamentales. Una de ellas fue el contexto, entender la importancia del pensamiento basado en el riesgo como un elemento que literalmente era esencial para promover la competitividad y el éxito en el sector petrolero mexicano. Entonces, entender dónde estaban, entender cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus amenazas, les iba a permitir validar todo esto. Luego de esto, empezaron a validar una estructura por procesos, es decir, entender cuáles eran los procesos clave dentro de la organización y de esos procesos clave, de alguna u otra manera, empezar a focalizarse en cuáles iban a ser esos procesos que iban a generar o a validar de alguna manera riesgos. Entonces lograron hacer de alguna manera, es un artículo muy chévere que en las memorias les vamos a adjuntar el artículo para que lo puedan leer, donde literalmente ellos traen el contexto de cómo el pensamiento basado en el riesgo y el pensamiento basado en los procesos podían de alguna u otra manera juntarlo para que esto de alguna u otra manera lograr hacer que las empresas lograran potenciar eso que ellos querían validar, que no se dejara de operar, pero que al mismo tiempo se siguiera pensando en los riesgos dentro de la organización. Contexto, estructuración de procesos y la focalización de esos riesgos, que literalmente era lo que nos quería llevar a nosotros a validar todo este tipo de buenas prácticas dentro de la organización. Entonces, si nosotros validamos todo esto, pues obviamente tenemos que entender algo supremamente importante y es, de alguna manera, es cómo integramos estos pensamientos en nuestras organizaciones. Cómo si varios sectores se han preocupado por empezar a validar literalmente estos procesos, cómo nosotros hacemos que de alguna u otra manera estas organizaciones empiecen a tener ese pensamiento y que de alguna manera, sin perder la operatividad, tengan un pensamiento basado en procesos. Para eso, muy probablemente nosotros tenemos que verlo desde la gestión de riesgos. De hecho, hay un autor que me gusta muchísimo que nos trae a nosotros los 5 mandamientos clave de la gestión de riesgos. Él es Isben Ochoa, él escribió un libro muy interesante que se llama El libro de las 6 clases de seguridad, y él dentro de ese libro de las clases de seguridad habla sobre los 5 mandamientos de la gestión de riesgos. Veamos un poco de qué se trata esto. Entonces él habla de lo primero y es que, oiga, que usted los riesgos, identifique usted literalmente qué es lo que puede llegar a impactar dentro de todos estos procesos para poderlos entender. Pero para poder identificar riesgos, ¿a dónde yo me tengo que lanzar? Pues obviamente tengo que empezar desde una buena identificación del contexto, una buena identificación literalmente de lo que está pasando para poder identificar los posibles riesgos que nos van a impactar. Busca eliminar los riesgos. Y cuando él me dice busca eliminar los riesgos, pues muy probablemente los riesgos tengo que validar cómo los voy a eliminar. Y ojo, porque yo sé que aquí te estoy volando la cabeza, sobre todo a quien lleva esa muy probable estructura en riesgos. Porque muchas teorías nos han dicho a nosotros, hey, los riesgos no se pueden eliminar, tal vez la amenaza, ¿cierto? Tal vez las amenazas sí se pueden eliminar, pero lo que nosotros tenemos que validar aquí es literalmente el eliminar los riesgos, es literalmente entender nuestro contexto para saber cómo podemos operar y actuar frente a esa gestión de riesgos en cualquier proceso. Minimizar los riesgos, por supuesto. Si nosotros buscamos en esa gestión de riesgos, hacer que esos riesgos que nos están, digamos que abordando a todos nosotros, los minimicemos con las actividades que hacemos en la organización, pues muy probablemente esto nos va a llevar a que nosotros garanticemos que efectivamente esos riesgos no nos van a generar un impacto tan fuerte, sino que sea un impacto menos, digamos que fuerte hacia los procesos de la organización. Controlar los riesgos. Hay riesgos que definitivamente dentro de todo el proceso nosotros tenemos que aceptarlos. ¿Estamos? Al aceptar esos riesgos, nosotros tenemos que validar si esos riesgos, al aceptarlos, de alguna manera, los podemos controlar.
Es decir, que los tengamos dentro de nuestro apetito del riesgo, dentro de nuestro análisis de riesgo, controlados para que no nos vayan a impactar de manera negativa en alguna de las actividades que hagamos nosotros en los procesos de la empresa. Por otro lado, transformar los riesgos. ¿Qué hacemos cuando podemos transformar estos riesgos? Cuando nosotros logramos transformar los riesgos, en esa transformación, lo que nosotros estamos buscando es que de alguna u otra manera los riesgos los transformemos en oportunidades, los riesgos los convirtamos en ventajas o literalmente los riesgos los transformemos en unos riesgos que nosotros podamos identificarlos más rápido, podamos minimizarlos o muy probablemente podamos controlarlos dentro del proceso que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, Ochoa nos dice, esos 5 mandamientos de la gestión de riesgos nos tienen que llevar de alguna manera a poder tener dentro de ese ecosistema de riesgos un control que se base literalmente en una muy buena gestión operativa dentro de todos los procesos que desarrollamos en el día a día. ¿Listo, equipo? Entonces acá es muy importante que los tengamos en el radar. Ahora pensemos lo siguiente. Yo quiero que nos paremos un poco desde esa gestión de riesgos por proceso. Y acá necesito que para que entendamos esto, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo y una pequeña teoría que les quiero traer el día de hoy. ¿Listo? Vamos a pensar que el estado A, como lo ves acá, al estado B, es una actividad o un proceso cualquiera que tú haces en una empresa. ¿Listo? Es decir, pasar de un estado A un estado B a través de una actividad o un proceso, por lo general, en una acción, un verbo en infinitivo. ¿Estamos de acuerdo? Para poder realizar esa actividad, hay variables que muy probablemente nosotros controlamos, pero hay variables que muy probablemente no controlamos. Entonces empecemos a validar. Hay controles de esos procesos que yo de alguna u otra manera controlo, manejo, me permiten a mí no afectar la actividad en donde yo estoy pasando una cosa de un estado a un estado B. Pero nosotros también sabemos que después de esos controles nosotros tenemos vulnerabilidades, es decir, debilidades que pueden hacer que los riesgos que estén en algún lado se puedan llegar a materializar, ¿cierto? Entonces pensemos que aquí afuera hay amenazas y estas amenazas de alguna manera quieren dañar esa actividad que estoy haciendo en este momento. Entonces, esas actividades, esas amenazas que están ahí, probablemente van a querer afectarnos de alguna u otra manera. Probablemente van a querer llevarnos a nosotros a que de alguna u otra manera esa actividad no suceda. Ese estado a ese estado B se vea afectado en algún lugar. Pero para que esta amenaza, esa cosa, ese quién o ese qué quiera afectarnos, pues tendrá que primero romper esos controles y entender por dónde está la vulnerabilidad, dónde está el huequito donde ellos nos pueden afectar dentro de la organización. Y yo quiero que tú lo pienses desde cualquier proceso de la empresa. No importa el proceso al que tú pertenezcas, pero quiero que lo analices un momento. Cuando yo estoy literalmente gestionando los riesgos en una organización, yo tengo que analizar algo. Y es que literalmente van a pasar cosas que yo controlo y que no controlo, que puedan hacer que un riesgo se materialice. Eso que controlo o no controlo es lo que vamos a llamar una amenaza, que es el quién o el qué va a afectar el proceso que yo estoy gestionando en ese momento. Por eso cuando nosotros queremos vincular la gestión de riesgos por procesos, nosotros tenemos que pedirle a todas las personas que participan de ese proceso que tengan un pensamiento basado en riesgos, es decir, que sí puedan pensar que se pueden materializar cosas dentro de la organización, ¿cierto? Que esas amenazas que están alrededor se pueden transformar en riesgos que van a afectar el proceso dentro de nuestra organización, ¿sí? Veamos un ejemplo. Nosotros vamos a colocar una tabla aquí sencillita en donde te va a colocar un riesgo o riesgos versus procesos dentro de la organización, para que de alguna u otra manera nosotros revisemos cómo se pueden desarrollar. Un ejemplo, en el proceso de producción, nosotros podemos tener el riesgo de cuellos de botella.
¿cierto? Ese riesgo por quién o qué pudo haberse ocasionado, ¿cierto? Un mal mantenimiento de una máquina, una persona que materializó, digamos que ocasionó un error humano, etcétera. Pensemos en la logística. Si nos llegan a contaminar la carga, ¿quién la pudo contaminar? Una banda delincuencial, un narcotraficante o alguien que quería afectar la operación de comercio internacional. En recursos humanos, el error humano, alguien que muy probablemente en un proceso haya cometido un error y literalmente hizo que ese riesgo se materializara. Una persona sería la amenaza. En marketing, el daño a la imagen, ¿cierto? Alguien que haya utilizado mal la imagen corporativa de la organización, muy probablemente hace que se dañe, que de pronto se vea afectada o que literalmente no se tenga un protocolo que pueda ayudarnos a gestionarlo de una manera diferente. Y finalmente, el contagio de procesos dado por el proceso de asociados de negocio. Si no hacemos una buena vinculación de asociados de negocio, pues muy probablemente ellos puedan estar inmiscuidos en algo que no nos conviene y puede ocasionar el riesgo de contagio materializado desde un asociado de negocio, un cliente, un proveedor o una tercera parte que ha querido venir a afectarnos dentro de la organización. Entonces, equipo, hoy, de alguna u otra manera, dentro de esta clase que quisimos traer el día de hoy, que son los fundamentos de esa gestión de riesgos en los procesos, lo que queremos hacer es que podamos nosotros llevarle a nuestra organización, o tú, que eres ese líder de ese sistema de gestión, que eres ese oficial de cumplimiento, que eres ese líder OEA, que eres ese consultor, a validar de alguna u otra manera cómo nosotros podemos desarrollar ese pensamiento basado en procesos, que se conserve, que se maneje, que se siga llevando, pero ¿cómo yo garantizo que ese pensamiento basado en riesgos también esté muy estructurado dentro de las personas? ¿Ya? Para que de alguna manera ellos nos ayuden a controlar todos y cada uno de estos riesgos. Es muy importante que lo tengamos. De hecho, hay algo que yo les quiero contar hoy y es que literalmente la gestión de riesgos debe ser una herramienta que potencie la gestión de los procesos dentro de las empresas. Y cuando nosotros les mencionamos a ustedes que puedan potenciar la gestión de riesgos dentro de las empresas, es literalmente que nosotros busquemos garantizar que todos y cada uno de los procesos que se gestionan dentro de la organización tengan literalmente una ruta muy bien estructurada para saber de qué manera el no cumplir, como les mostraba anteriormente en ese estado A ese estado B, en el no cumplir con esa ruta, muy probablemente se pueda llegar a materializar un riesgo pasando de ese estado a ese estado B. Entonces, por eso es muy importante que tú, como líder de estos sistemas de gestión, que tú, como líder de todos estos procesos, que tú literalmente, como quien ayuda a que esa empresa se potencie, logres hacer que estas buenas prácticas se logren llevar a buen término. ¿Listo, equipo? En el próximo Go Labs, quiero que complementemos todo esto con la teoría de la gestión de riesgos corporativos, hablando de los anillos de seguridad. Es una teoría muy chévere que nosotros mismos escribimos hace un par de años, ¿sí? Y en donde yo espero que podemos ayudarles a todos ustedes a que puedan potenciar aún más esa gestión de riesgos que estamos teniendo y de alguna manera verla de una manera mucho más práctica, de una manera mucho más pragmática, para que literalmente ayudes tú a toda la organización y a todos los procesos que muy probablemente estás gestionando en el día a día.